Bueno, yo nazco en la ciudad de Pachuca, es una ciudad que se encuentra en el altiplano, muy en el centro de México, y decido estudiar arte fuera de mi ciudad, porque hace unos 25 años, donde yo vivía, no existían facultades de arte. O sea, la carrera de arte no se encontraba fácilmente en las universidades. Había solamente 3 escuelas que estaban muy bien rankeadas, pero se encontraban muy lejos de donde yo radicaba. Una, que es famosa, es la ENAP, en la Ciudad de México. Es una escuela donde han salido algunos de los ilustradores pues, más importantes, más relevantes de América Latina. La otra se encontraba en Puebla, es una ciudad cercana a la Ciudad de México, pero es una escuela privada, entonces pues no había la economía como para poderla pagar, así que esa opción quedó desechada. Y la tercera era una escuela que tenía bastante prestigio y se encuentra en la ciudad de Jalapa, que es a donde yo me fui a vivir, con la ventaja de que tenía un tío viviendo ahí y eso hacía pues más cómodo, más fácil el poderme quedar a trabajar en ese sitio. Yo empiezo estudiando artes visuales, no propiamente ilustración, ya ilustración como especialidad. Mi trabajo durante mucho tiempo estuvo pensado y dirigido para los espacios de galería. Y mucho de lo que hice durante todo el trayecto que tuve de estudiante y parte de lo que ya hice a nivel profesional no se desvió de esa ruta. Era hacer un tipo de pintura con un corte contemporáneo dirigido a un espacio donde creo yo un grupo a veces más reducido de gente es quien lo consume. Yo no creo en esta idea que se tiene de que el arte es democrático. Eso no es verdad. El arte, para desgracia de muchos, es muy elitista y cierto tipo de arte es todavía más elitista. Y lo siento sobre todo con el arte contemporáneo. No quiere decir esto que el arte contemporáneo no lo puedan gozar todos, pero sí a veces el arte contemporáneo, para que nosotros podamos profundizar en él, le pide a su consumidor tener cierto conocimiento, cierto bagaje. Yo durante mucho tiempo estuve trabajando en un museo y luego en una galería y veía que algunas personas y de lejos se veía no tenían formación de ningún tipo, no solamente de arte, sino gente que tenía una condición de desigualdad económica, podía entrar a la galería y gozar lo que estaba viendo enfrente. Pero la llave que esta gente ocupaba era la llave de la sensibilidad. O sea, hablaba con la pieza a través del lenguaje del material, a través de cómo estaba hecha, pero no necesariamente de lo que significaba. Y eso me hizo sentir que ese tipo de trabajo, que es formidable, que es fantástico, desgraciadamente a veces tiene un nicho más limitado. Durante mucho tiempo estuve haciendo esto, como les comentaba, y ya casi al final de la carrera se presentó la oportunidad de trabajar en un instituto de cultura y ahí fue donde me empezaron a pedir las primeras ilustraciones. En mi medio, no sé cómo sea aquí en Colombia, pero en mi medio, si estás haciendo pintura contemporánea, hace 25 años la ilustración era mal vista. O sea, era como dar un escalón para abajo. ¿Por qué? Porque se suponía que la pintura o el arte contemporáneo obligaba a su constructor de estas piezas a buscar una especie de discurso muy sofisticado, o si no complejo. Entonces se pensaba que la ilustración pues solamente era una serie de imágenes que acompañan un producto para promover algo, pero no tenían un fin en sí mismas. Y además, imágenes que sobre todo sean bonitas, que tengan un gancho para poder atraer a la persona a conservar el tríptico, el folleto, que se acerquen al cartel y vean lo que la actividad está promoviendo. Entonces, hacer ilustración era algo que acercaba más a los diseñadores que a los artistas visuales. Pero a mí siempre me había gustado hacer imágenes muy lúdicas de corte infantil, pero las hacía sobre todo para mí. Donde yo trabajaba se habían dado cuenta de que tenía esta otra variante del trabajo,
y me propusieron hacer algunas ilustraciones que acompañaran estos productos, que promocionaran los eventos artísticos. Y ahí comencé haciendo ilustración, un poco con sentimientos encontrados, entre que me cuestionaba todo eso y, peor, no era pagado. Entonces era un trabajo que lo hacía porque trabajaba en el instituto, pero como no había plata de por medio, pues me sentía doblemente estafado, hacer algo que no me gustaba tanto y además que no tenía retribución económica. Estuve un rato haciendo eso. Lo único, y esto lo debo de confesar, por vanidad me convencí a mí mismo de que ver las ilustraciones impresas, tal vez ahí estaba el pago de hacer ese tipo de obra. Un ejemplo, un tríptico que promovía todas las actividades del mes del instituto, se podía imprimir hasta 2,000 ejemplares que se repartían en toda la ciudad. Entonces, ver el trabajo en un formato muy bonito, con un diseño editorial muy padre, que la imagen principal que promoviera el tríptico estuviera hecha por uno y que además estuviera circulando en toda la ciudad, bueno, eso por ego justificaba el que lo estuviera haciendo, era una especie de escaparate, de vitrina, de estar moviendo la obra. Pasó el tiempo, yo seguía en este conflicto de si dedicarle más espacio a la ilustración o quedarme solamente con el asunto del arte contemporáneo, hasta que ocurrió el accidente, y lo veo así como un accidente, de que una editora vio por pura casualidad las imágenes que habían estado subiendo en un blog sobre lo que había hecho para el instituto y algunas cosas que mi pareja había estado promoviendo también en una página de ilustración, con la esperanza de que alguien se llegara a interesar, pero sobre todo para vender las originales. Bueno, la editora llegó por accidente a una de estas dos páginas y un buen día me manda un correo diciéndome que me invita a publicar un libro. De esto estoy hablando hace no más de 6 años, o sea, es un trabajo relativamente reciente. La ilustración tiene mucho tiempo que la hago, pero ya a un nivel profesional tiene poco. Ahora, fue tan grande el cambio que mi carrera creativa se bifurcó y empecé a dejar el asunto de las galerías y dedicarme ahora sí de tiempo completo a hacer ilustración y a dar clases, que es lo que realmente paga las cuentas de la casa. Me invitan a hacer este libro y quienes me invitan son la editorial del Fondo de Cultura Económica. Es una editorial, me imagino la mayoría de ustedes que la conocen, es una editorial muy grande, probablemente la editorial pues del estado, que pertenece a un estado más grande de América Latina. Se puede dar esa oportunidad de ser muy robustos en su empresa porque los recursos que mantiene al Fondo de Cultura Económica vienen directamente del Estado. O sea que si hay pérdidas en la venta de los libros, no pasa nada, lo pagarán los impuestos de la mayoría de la gente. Y lo otro es que el Fondo de Cultura, por lo menos de unos 20 años para acá, ha visto que se mantiene su otra línea editorial, que son los libros para adultos, a través de las publicaciones infantiles. Las publicaciones infantiles generan tanto dinero que pueden hacer que esos otros libros que no se venden tan bien, que están dirigidos para el público adulto, tengan recursos suficientes como para seguir vivos. Y bueno, haber entrado a la editorial, que es una cosa, por lo menos en mi país, muy difícil. Aspirar a que se le publique el libro a uno es algo muy complejo. Que haya venido a través de una invitación, bueno, había que aprovecharlo. Y a partir de ese primer libro empezaron a llegar otras invitaciones, el libro se volvió a editar y bueno, desde entonces ya no se paró. Yo dejé un poco en pausa todo lo demás y me he convencido ahora que la finalidad del proceso creativo no es que uno busque un nicho, que busque uno cierto reconocimiento entre el público, es la función social del trabajo que hace uno. Y no la función social en el sentido de que muchas veces
lo aplicamos como una etiqueta de que el trabajo es más noble. No, yo creo que el trabajo de las publicaciones de libros que van dirigidos a los niños, su enorme sentido es al futuro al que le estamos apostando. O sea, un libro infantil, un libro de publicación infantil, lo que intentará es generar futuros lectores para que más adelante también esos futuros lectores puedan hacer cosas creativas aunque no sean artistas, y cosas creativas en la vida. Un amigo cineasta una vez me comentaba: ¿para qué darle clases de cine a niños jóvenes que están en una enorme desigualdad si jamás van a poder comprar una cámara? O sea, era como un poco mentirles. Mira, te enseño cómo utilizar todo esto, haces un pequeño corto, pero una vez que salgas de esta escuelita que es gratis, no tendrás plata para poder comprarte una cámara. Entonces se habrá truncado todo ese sueño de formación. Y me decía, esa percepción que se tiene sobre este tipo de trabajo es equivocada, porque ese jovencito, si ya no continuara haciendo actividad de cine en el futuro, de todos modos, el cambio que se habrá generado en su persona y que le permita regresar a su casa y no patear al perro por lo que está haciendo aquí, habrá justificado aprender cine o aprender fotografía. O sea, que ciertas actividades, deberían de ser todas, pero las actividades que van más en el camino de las ciencias humanísticas deberían de generar eso. No importa si yo aprendo a cantar, no importa si yo aprendo a dibujar y después no lo vuelvo a hacer. Si eso modifica en buena medida la manera en cómo me muevo en otras actividades, se habrá justificado el haberlo intentado durante un tiempo. Y durante mucho tiempo, eso es lo que ha rondado en mi mente para dedicarme a hacer las publicaciones infantiles. Es un cambio que yo veo hacia el público ahora al que voy dirigido, y un cambio que esperaría, aunque suene muy romántico, muy cursi, dirigido a los jovencitos, a quien lea el libro, que bueno, nos haga un poquito menos bestias de lo que ya somos, y sobre todo en México, que estamos viviendo una situación tan complicada. Voy a hablarles un poco del proceso de las imágenes para pasar ya realmente al tema de la libreta. Como yo les comentaba, mi formación no fue de ilustrador, no fue tampoco de diseñador, entonces yo no sabía cómo construir un libro. Mi primera editora me dijo: tú trabajas de forma muy intuitiva, o sea, la composición, la manera en cómo dejo los espacios para el texto, todo esto era dictado por lo que me decía el corazón, pero no había ninguna razón formal atrás que avalara lo que yo hacía. Ahora, había hecho mucha ilustración para cuestión editorial, pero la editorial a la que trabajaba no tenía ningún filtro, no me regresaba el trabajo, y además, como lo hacía gratis, no había ninguna autoridad moral como para decirme vuélvelo a hacer. Trabajar para una editorial de libros no sé cómo sean todas las editoriales, pero por lo menos con el fondo son tan quisquillosos para lograr hacer la primera imagen que me aceptaran para que ya se llevara al color. No miento, pero fueron casi cerca de 200 bocetos. Y yo, cuando iba como en el boceto número 120, decía: esto es ridículo. Yo no sé si los niños van a ver esto. O sea, ¿por qué preocuparse tanto si el elemento tal sube, baja, si las facciones del personaje son así, si la paleta de color? Bueno, cosas que yo no veía ni siquiera en el arte contemporáneo. ¿Por qué preocuparse tanto para que ese niño lea las imágenes como creía yo la editorial buscaba? Ya más adelante me explicaría mi editora que no era eso nada más, que la editorial aspira no solamente a generar el gancho con su cliente número uno, que es el niño, sino también generar otro público que son los otros ilustradores, los diseñadores. O sea, ahora vemos que los álbumes ilustrados no solamente los compramos para nuestros hijos, nuestros sobrinos, los niños. Nosotros mismos compramos los álbumes ilustrados porque son como pequeños libros de arte. Los compramos porque nos gustan las imágenes.
Y si nos dedicamos a esto, los compramos más obligados, porque estamos viendo el trabajo del otro, porque eso despierta y genera ideas. Pero cuando uno asiste a una feria de libros, como esta, como cualquier otra, y a uno le toca hacer la firma de libros, un buen porcentaje de los libros que uno dedica están dedicados a los adultos. Ahora también hay menos como pena de decir, me lo dedicas a... ¿Se lo dedicas a mi novia? ¿Cómo se llama? Fernando. No, bueno. Ok, ya aceptamos, yo quiero ese libro para mí. Y eso la editorial lo cuida desde el principio. Lo otro que también busca la editorial es la crítica que va a tener en el medio, que sea favorable, y que el libro aspire a ganar concursos. Esto le permitirá que el libro tenga cierto prestigio, que se pueda hacer una segunda, tercera edición, y que obviamente lo más interesante es que haya más ventas. Bueno, todo eso a mí, que no lo sabía, me obligaba a estar reintentando. Y ya cuando por fin logré hacer el clic con la imagen, ya fue, pero con la idea, ya fue mucho más fácil hacer la imagen. Lástima que, no sé si tenga por aquí algún libro del bestiario de Seres Fantásticos. No hay nadie que lo tenga por aquí. No. Bueno, era para mostrarles la imagen en color. Yo lo que hago es un dibujo muy simple en un principio, solamente para darme una idea de la estructura general de lo que voy a trabajar más adelante, y tengo una plática muy fuerte con mi editora. Mi editora es la que me marca la guía de cuál es la atmósfera y cuál es el tipo de personaje que están buscando. Ahora, una vez que tengo los primeros bosquejos, que son como de bolitas y palitos, rápidamente brinco a un boceto un poco más elaborado, que es como lo que estamos viendo, y ya de aquí al trabajo en color no va a haber mucha diferencia. O sea, que si una de estas imágenes se escoge, lo único que yo voy a hacer es transformarla en una pintura, pero la composición, las proporciones tendrán cambios muy mínimos, y esto se debe a que yo sigo siendo un ilustrador de corte tradicional. O sea, yo hasta la fecha no he podido hacer una imagen digital, no aprendí a utilizar la tableta porque no era mi medio, y cuando empecé a hacer ilustraciones las hacía como hacía la pintura, o sea, con pintura sobre papel. Y este trabajo, que es muy artesanal, es el que he conservado hasta ahorita. Ahora, ustedes saben que hay un boom de ilustradores, y muchos de esos ilustradores que ya tienen una formación académica especializada en la ilustración, pues la herramienta de la tableta es obligada. Hay materias que están solamente dedicadas a eso. Cuando salen de la escuela, tienen esa oportunidad de tener una serie de recursos formales que les permite llevar su trabajo a plataformas que les permitan una solución más inmediata que otra. El trabajo de talento técnico no tiene, y eso es una obviedad lo que voy a decir, no tiene nada que ver con la herramienta. La herramienta es solamente eso, es algo que me permite hacer el trabajo, pero no lo resuelve. Ahora, sí hay una gran ventaja de hacerlo digital. Si yo estoy trazando o estoy pintando con la tableta y me equivoco, pues solamente y regreso al siguiente paso. De todos modos, la habilidad está obligada a hacerlo bien, igual que si estuviera dibujando con un grafito, pero la corrección es más inmediata. Si yo me equivoco con un trabajo artesanal, no es así. Hay que taparlo, hay que volver a igualar el color, hay que volver a meter la mancha, y eso ya hizo que el tiempo se hiciera el doble. Y luego, si no soy muy hábil para corregir, pues me tardo 3 veces más. Y para mí esa ha sido la enorme complicación de hacer las ilustraciones con la técnica que utilizo. Yo le pido a la editorial que una vez que ya vieron los bocetos acabados y que ya los aprobaron, no vaya a haber modificaciones después, porque sería volver a retocar un original, que es casi que mover toda la imagen. De ahí que yo tenga que entregar los bocetos más o menos con cierto acabado, para que ellos se puedan dar una idea
de cómo va a quedar al final toda la pieza. Bueno, estas son algunas imágenes para el bestiario de seres fantásticos mexicanos. Por ejemplo, este es un personaje basado en una leyenda de tradición oral que escribió Norma Muñoz Ledo para este libro. Son leyendas que se cuentan mucho en mi país, pero que no habían sido rescatadas en un libro. Ella publicó hace unos 5 años 2 tomos que se llaman Supernatural. Hizo una investigación previa de 7 años para hacer una recolección de todas estas historias, de todas estas leyendas, entrevistando a la gente que las contaba en cada uno de los pueblitos de muchos estados de la República, del país, que además mi país es enorme. Entonces, desde norte a sur, esta mujer hizo un recorrido que le llevó muchos años hacer el libro. El libro, cuando salió en forma de enciclopedia, o sea, con la explicación como si se tratara de una especie de diccionario tradicional, con términos que solamente los leen y a veces los entienden los adultos. Y sin embargo, las imágenes que acompañaban a ese texto estaban hechas por 2 dibujantes que trabajan para los periódicos. Allá son muy famosos, es Helguera y Hernández, 2 caricaturistas de izquierda muy importantes. Ellos se encargaron de ilustrar ese libro. El libro había tenido una publicación en una universidad, tuvo una vida relativamente corta, porque las publicaciones de las universidades a veces así son, y el Fondo de Cultura se le ocurrió retomar los tomos, convertirlos en uno solo, delgadito, en color, y que ya estuviera dirigido al público infantil. Y ahí fue donde pensaron que había que cambiar también de ilustradores. Y fue que me invitaron a mí, y es parte del trabajo que estamos viendo. No les cuento lo que significa el personaje, pero para poder llegar a él tuve que hacer muchas versiones. Yo solamente escogí las que estaban más elaboradas para que tengan ustedes una idea del trabajo. Sigue siendo el mismo personaje. Aquí sigue siendo el mismo personaje. Lo mismo. A veces pienso que hay ciertos bocetos que funcionan mejor en boceto que en imagen acabada, o ciertos bocetos que a mí me hubiera gustado que se escogieran y al final la razón de la editorial escogió, por una razón rara, escogió otro, y ese es el que hay que llevar al color, ¿no? Parte del mismo libro. Si se dan cuenta, pues la manera en que yo hago el boceto es también igualar mucho cómo queda el formato de la cuestión del reparto de texto. Yo ya no manejaría las fuentes tipográficas, pero sí cuido mucho saber cuáles son las proporciones para que eso no me cueste mucho trabajo a la hora de trasladarlo. Ahora, este dibujo que yo realizo para el boceto está muy emparentado con el dibujo que el que me enseñaron en la facultad, que es un dibujo muy académico, ¿sí? O sea, no es un dibujo tan experimental como lo hacen algunos ilustradores. Yo sigo teniendo ciertos vicios que generan ciertas limitaciones que me orillan a hacer la obra de cierta manera. Y esto lo he asumido más que como una limitación, como una estrategia para ver cómo, a partir de eso que solamente puedo hacer porque fui capacitado para trabajarlo así, sacarle el máximo provecho. Ahora, todo artista, todo creador, todo ilustrador, por muy experimental que sea, termina teniendo un estilo del cual no podrá salir tan fácil. Incluso estos artistas que brincan de un lado a otro, cuando ya se ve en retrospectiva su trabajo, uno se dará cuenta de que hay un hilo conductor en todo, y ahí uno sabrá que el estilo es imposible
hacerlo a un lado. Algunos de mis estudiantes preguntaban, ¿cómo le hago para tener un estilo? No, más bien, preocúpate cómo le debes de hacer para ser mucho más diverso ahorita que no tienes compromiso. Ya cuando más adelante alguien jale tu trabajo, a lo mejor eso te obliga a hacer las cosas de cierta manera, si tú buscas también que tu trabajo esté ubicado. Pero si no, en el momento de formación, mientras más uno pruebe formas técnicas de experimentar, muchísimo mejor. Bueno, voy a pasar rapidísimo a lo de la bitácora de viaje para que nos dé tiempo de hacer algunas charlas, perdón, algunas preguntas. Si pasamos a lo de bitácora. Bueno, en lo que se pone. Yo tengo una idea que obviamente no tiene nada de original, pero es la que me ha ayudado mucho a hacer un trabajo fuera de lo que me encargan, que luego puedo llevar ya a los libros o puedo llevar a la obra personal. Durante mucho tiempo estuvimos en la facultad haciendo dibujo de copia del natural, porque había que aprender a dibujar como lo hacían poquito en el pasado. Esto era porque nuestro maestro de dibujo, que era un personaje que venía de Suecia, que tenía algunos años ya viviendo en México, venía con una teoría de que si uno aprendía con mucha formalidad el asunto del dibujo, podías más adelante destruir esa forma de dibujo y entonces poder elegir una manera de representar las imágenes de forma consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que hace un trabajo extraordinario en el dibujo o en la pintura, muy naif, muy gestual, pero que no puede hacer otra cosa porque hasta ahí se acabó la técnica. Y hay gente que hace ese mismo estilo, pero lo hace totalmente intencional. Tiene otras herramientas y ha decidido hacer a un lado lo académico e interpretar la imagen a través de unos gestos que pueden parecer como los que haría un niño, como los que haría alguien que no tiene formación profesional. ¿Sí? A nosotros nos enseñaron de la otra manera, y cuando yo hacía pintura para el arte contemporáneo, ocupaba parte de esos aspectos, pero lo modificaba en otros sentidos. Eso también lo llevo un poco a la ilustración. Hace muchos años, cuando todavía los teléfonos no eran populares, salir de viaje y tomar fotografías con la cámara significaba tirar un montón de fotos esperando que te salieran bien, y luego llegabas a tu casa, las revelabas y te llevabas así la desgracia de que todo estaba mal, fuera de foco y bueno, espantoso. Yo creo que eso empujó a que mucha gente, cuando salía y registraba lo que le interesaba, se clavaba más sacando las fotos que viendo lo que tenía enfrente. Es una teoría, ¿no? Probablemente sean otras cosas. Pero ahora que tenemos la capacidad de que a través de un dispositivo lo registres y sepas rapidísimo si te quedó bien o mal, de todos modos el fenómeno se repite. ¿Cuántas veces no vemos que alguien se para enfrente de una cosa que probablemente no vuelva a ver? Sobre todo si haces un viaje, ve tú a saber dónde, llegas y esa cosa que es maravillosa, ves a un montón de gente tirando 1000 fotos, las revisan, se voltean y se van. Lo vemos mucho en los museos y lo vemos mucho en los espacios de naturaleza, que es espectacular. Ahora, ¿qué es lo que buscamos con tanta foto? Yo creo que esperamos con la peregrina idea de que llegando a casa un día te pongas a revisar tus carpetas y te conmuevas mucho de aquello que no viste pero que registraste y digas, bueno, me quedaron muy bien. O lo más obvio, ¿no? Las hacemos públicas, las subimos a las redes, tienen cierta vida dentro de las redes, pero la experiencia es cursi, ¿no? Pero la experiencia física se habrá extraviado. Yo, el gran tema que
escogido desde que empecé con el arte ha sido el asunto de la memoria. Ese trabajo es el que llevaba la pintura contemporánea y ese es un poco el que yo llevo, no solamente en el asunto del arte, sino de muchas otras cosas. Yo sé que todo lo que vivamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que gocemos, que todo lo que suframos, en el mismo transcurso de una vida se va a ir diluyendo. Y esos recuerdos que nos parecen fantásticos, en pocos meses, en pocos años se empezarán a diluir los contornos de lo que vimos y solamente nos quedarán sensaciones y una imagen vaga de lo que tuvimos enfrente que alguna vez nos conmovió. Esto que digo es un lugar común, esto lo ha dicho un montón de gente y el cine se ha encargado de volverlo así tremendamente cursi, pero yo creo en eso. Ahora, como creador visual, una de mis alarmas era que yo, al haber empezado a viajar ya estando grande, la primera vez que salí de mi país tenía 27 años, siempre sentí, y todavía es una sensación que tengo, que es una enorme oportunidad y un gran privilegio poder estar en otro sitio y ver cosas que la gran mayoría, por lo menos de mi familia, por la clase social a la que pertenecemos, y porque México es así, no tiene la oportunidad. Entonces me alarma mucho que eso que me parece increíble, poco a poco se empiece a olvidar. Y la estrategia que yo he buscado es, a través del dibujo in situ, hacer ese registro, y eso me obliga a estar más tiempo enfrente, y cuando yo vuelva a ver el dibujo, que obviamente no va a tener la precisión de una fotografía, me permitirá tener un contexto mejor de lo que tenía enfrente que si hubiera disparado una foto. Porque en el momento en que estamos dibujando, ocurren muchas cosas, sobre todo si ese dibujo te llevó cierto tiempo. La gente con la que convives, lo que ocurre durante una hora, hora y media, 2 horas, 3 horas, el tiempo que te lleve a hacer la imagen. Cuando yo he regresado a mis libretas, tengo una sensación un poquito más vívida que cuando he regresado a las fotos. Y ahora, también he visto que el proceso creativo y el proceso intelectual es diferente. Volver a esas imágenes puede ser el detonante para algo más, aunque hayan sido una copia burda, sin mucha aspiración a la creatividad. Y sin embargo, hoy podemos ver algunos elementos que más adelante pueda utilizar. Voy a hablar solamente de un par de imágenes y pasamos, si quieren, a las preguntas. Bueno, este es un esqueleto de un chimpancé que se encuentra en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Todos estos dibujos que vamos a ver son dibujos hechos con un lápiz, no sé cómo le digan aquí, de puntillas, de grafito, y nada más. Este fue un anillo que me compré en Estambul con la fantasiosa idea de regalárselo a mi mujer, pero me gustó tanto el anillo que me lo quedé yo y le compré unas cosas en el aeropuerto y bueno, hasta ahorita tenemos una mala relación. También lo que voy a decir es muy tonto, pero algo que sorprende mucho para cualquiera, y no hay que salir, eso lo vemos en casa, es la grandiosidad de lo que hacen otras disciplinas como la arquitectura. O sea, yo no creo, a menos de que tengamos piedras en el corazón, que cuando vayamos a un templo, aunque no seamos creyentes, no nos conmueva el gran esfuerzo técnico, de trabajo físico e intelectual, filosófico, todo lo que ustedes quieran, para hacer eso. Y de sacrificio y de abuso y de muchas otras cosas. Y lo que también sorprende es lo majestuoso del tamaño. Entonces, en el caso de la arquitectura, que es muy imponente, a mí me interesa mucho, en las imágenes que hago, marcar un poquito siempre la escala de todo eso, aunque yo solamente lo pueda ver porque yo lo recuerde a través del dibujo. Entonces, cuando hago algo de este tipo, por ejemplo, estos como puntitos que están abajo, es la gente
el tamaño de la gente en relación con toda la mezquita. Y aunque una foto pues sería mucho más fiel al original, el tiempo que me llevó me hace todavía tener la sensación de esa majestuosidad de un espacio de este tipo. Sobre todo ocurre mucho con los espacios religiosos. Otra mezquita desde otra perspectiva. Bueno, este es el Taj Mahal en Agra. Es una de las imágenes con las que rápido me quedo. Cuando tuve oportunidad de hacer un viaje a la India y venía de regreso en el tren, pensé, va a ser un pecado que no me detenga en esta ciudad, y aunque sea el turista más chafa del mundo, voy a pasar a ver el Taj Mahal. Que ha de ser tan kitsch, tan de mal gusto como ir a París solamente a ver la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, solamente me ha ocurrido 2 veces en toda mi vida, eso lo puedo presumir, que 2 de las obras más reproducidas del arte, que ya de veras rayan en el cliché porque las vemos de veras hasta en los calzones, verlas en original de todos modos es transformador. Una fue el David, haber visto el David en la Galería de la Academia en Florencia, que dije, bueno, esto sí es un lugar común, pero es obra de alguien que estaba fuera de la media, ¿no? Es increíble. Por donde lo viera decía, si la palabra perfección realmente existe, va por aquí. Es lo más cercano. Y no porque fuera fiel a un ser humano. Es una cosa que todavía no me puedo explicar en qué estriba que sea tan imponente ver una cosa de ese tipo. Y la segunda fue haber visto el Taj Mahal. Ahí sí, para donde yo me moviera, sigue diciendo, no puede ser. ¿Cómo lo hicieron? Y otra vez. Y luego me sentaba enfrente y me ponía a leer. Estuve todo el santo día ahí. Y volví a levantar no lo puedo creer. Pero era como si lo estuviera viendo por primera vez cada segundo que yo levantaba la vista. Bueno, me quedé en un hotelito de mala muerte. Me cobraban nada por estar ahí. Entonces cuando hablo con el dueño del hotel, me dice, mira, tenemos esta habitación, cuesta $4 la noche. Wow, entonces abren la puerta y salen 2 ratas. Pero tenemos una mejor. Subimos un piso y era un poquito más limpia, pero algo así como el motel de paso. Y me dice, pero tenemos una que cuesta $15. Y yo llevaba un presupuesto para estar gastando $20 por día en hospedaje, que tampoco es gran cosa. Me lleva la de $15 y era un cuarto común y corriente como cualquier cuartito de hotel pequeño de provincia. Y dije, bueno, pues está bien. Dice, pero tengo uno que es de $16, o sea, $1 más. ¿Por qué no nos fuimos con el último desde el principio? Y abre la puerta y es exactamente igual el cuarto al de $15. Digo, bueno, ¿dónde está aquí el $1 extra, no? Me dice, está aquí. Y abre la ventana y estaba esto. El otro no tenía una ventana, pero o un muro o algo así, ¿no? Un estacionamiento. Abre y está eso. Bueno, ya sería de una torpeza mía decir, me quiero ahorrar $1 y me quedo con el de 15, ¿no? El $1 mejor invertido de mi vida. Pagué, me puse a dibujar. Y luego le pregunto a este hombre, oiga, ¿tendrán otro lugar aquí en el hotel que tenga una vista diferente? Sí, tenemos un comedor en el techo. Me suben y igual una vista impresionante. Quería hacer un dibujo desde ahí y le digo, quiero que me levante temprano para que suba y desayuno yo creo que en la parte del techo. Ok. A las 5 de la mañana se me estaba tocando. Y bueno, ni cuando hice el servicio militar, o sea, se pusieron tan rudos. Salgo, subo al techo, me pongo a dibujar. El hombre lleva el desayuno y me ve así todo alarmado y me dice, no, recoja sus cosas y nada más tenga su libreta y su lápiz, pero no ponga su mochila, su morral encima de las mesas. Digo, ¿por qué?
Dice, mire, espere. Como a los 5 minutos empezaron a salir un montón de monos que brincaban por los techos. Pero eran cientos de monos. Y estos monos se han acostumbrado tanto al contacto humano que se han vuelto monos ladrones, ¿no? Brincan a alguien que seguramente está descuidado y le arrebatan la bolsa, yo creo que esperando encontrarse pues porquerías que regularmente el turista lleva, ¿no? O sea, frituras, cosas que llevas para comer y aguantar la caminata. Pero las cosas que no vuelves a recuperar tu mochila nunca, pero además un mono brinca a otra casa y ya, ahí se perdió. Bueno, no, ningún mono se acercó. Yo hice mi dibujo y esto que cuento me confirma que si yo hubiera llegado, saco la foto, pues ahí se hubiera quedado el asunto. En cambio, el volver a ver el dibujo me vuelve a detonar el contexto en el que se hizo, no tanto la fidelidad de la imagen. Vemos una más y les cuento, ¿sí? Bueno, esto es en Luxor, esto es en Jerusalén. Me gusta mucho a mí dibujar muy rápido. Estos son dibujos de ilustración. Dibujar los platillos de las cosas que como y luego pongo los ingredientes en una orillita, esperando que en mi casa algún día me los hagan, ¿no? Es el sueño más ridículo que he tenido, que no ha pasado ni una vez. Quiero hacer en un futuro un libro de cocina. Sí, o sea, pero de cocina que a lo mejor yo me invente, es una onda de cocina irreal que sea incomible. Esto es aquí en Bogotá, hace ya unos años, fue en el 2015. Vi que ustedes tienen un jardín botánico impresionante, es hermoso. O sea, si yo viviera aquí, pues, tal vez iría 2 veces a la semana a visitarlos. Súper bonito, y nunca había visto una colección de rosas tan grande como la que tiene este jardín. Único. A mí me gusta mucho visitar los jardines botánicos, los parques, y hay gente que me dice, bueno, pues si todos los jardines y los parques son iguales, ¿para qué? No, hay algo que es único del lugar, y es por las plantas que son endémicas. Y además el diseño de los jardines es fantástico. El que ustedes tienen me parece increíble. Otro sueño que no se cumplió. El anterior, un dibujo de Ramsés II. Es una momia que conserva el Museo de Antigüedades Egipcias del Cairo, y es una momia que tiene unos 2700 años de antigüedad y que se conserva, yo creo que de las momias reales, la mejor. Ahora, lo curioso es que se conserva la momia del faraón de mayor trascendencia de toda su historia. Cuando descubrieron la momia, hace como unos 40 años, la momia estaba perfecta porque había estado más de 2600 y pico de años en el desierto, escondida en una cueva. Y cuando la llevaron al Museo del Cairo, en menos de 20 años se empezó a honguear. O sea, lo que no hicieron siglos, 20 años la empezó a dañar, porque el museo no conservaba las condiciones de sequedad que sí tiene el desierto. Ahora, Egipto, que es un país pobre, no tenía ni los recursos ni las tecnologías para poder restaurar la momia. ¿Qué hicieron? Mandaron la momia al Museo del Hombre en París, y ahí, que tienen el instituto más de mayor prestigio y el más sofisticado, curaron a la momia del hongo que la estaba dañando. Pero a lo que voy es que cuando llegó la momia a Francia, a París, la esperaba una comitiva de soldados con el presidente de Francia, que no sé quién era en aquel momento, esperando la momia como si se tratara de un jefe de Estado vivo. Yo digo, esto sí es trascendencia, porque ni en el sueño más enloquecido de un hombre te puedes imaginar, ya olvídate de los 2700 años, ya es otra civilización, te vayan a tratar como te trataban en vida.
¿Por qué? Porque lo que dejó le sigue haciendo tan feliz a la humanidad, aunque lo haya hecho a través de la guerra, de la esclavitud y de cosas espeluznantes. La palabra faraónico viene de alguien así. O sea, lo que nosotros vemos como demasiado suntuoso, gigante, enorme, es de personajes que están enloquecidos por la trascendencia. Y este sí lo logró. Un amigo me preguntaba, ¿tú qué crees que pasaría con cualquiera de nuestros presidentes mexicanos después de 2700 años? Yo creo que no pasan ni 20 años, ¿sí? Y si encontraran ya no sus huesos, las cenizas, lo más seguro es que las eches en una cantimplora, las arrumbes, ¿eh? No hay trascendencia en hechos, porque no hay tampoco una visión, no sé, tan aspiracional como la que hicieron estos hombres, que no sé si fue la mejor tampoco, ¿no? Bueno, soy yo y mis mujeres. Yo creo, bueno, me quedo con esta, ya para cerrar. Hace también unos años estaba yo en, no sé cómo le digan aquí a las cantinas en Colombia, ¿cantinas? O bares, bueno, allá en México le decimos cantinas y son cantinas de mala muerte, ¿sí? Súper feas, súper mugrosas, súper peligrosas y súper maravillosas, que son las que valen la pena visitar. Bueno, estaba en una de esas, en La Habana, y se acercó un hombre a pedirme que le hiciera un retrato. Este hombre sabía que yo dibujaba porque el dueño de la cantina ya le había dicho a algunos de sus vecinos que iba un tipo que se ponía luego a hacer cosas, dibujitos, loqueras, y que bueno, se podía aprovechar para ver su libreta. Entonces este cuate llegó y me dice, quiero que me hagas un retrato. Ah, ¿cómo crees? Es de noche, estoy bebiendo. No, quiero un retrato. Insistiendo hasta que, bueno, ok. Le hago el retrato, bueno, empiezo a dibujarlo y cuando sonríe, pues a él le falta un diente. Y me ve así de acá y me dice, ojo, chico, no me vayas a poner el diente. O sea, nada de Photoshop, nada de retoque, sin diente. Ya cuando lo termino, me dice, no, pero no me lo vayas a dar, tú quédatelo. Y toma mi libreta y me escribe un poema a un lado que no sé si es de su autoría o es un poema escrito por alguien más. Y me dice, yo quería que mi imagen se hiciera en tu libreta porque hace unos meses yo salí de prisión, había estado 4 años en la cárcel por una ridiculez. Como luego termina la gente en la cárcel de todos lados, pero en Cuba es más fácil. 4 años en la cárcel, unos meses fuera, y decía, yo estoy seguro que jamás saldré también de esta otra cárcel que es la isla. Por lo menos quiero que mi imagen ande dando la vuelta por otros lados. Me pareció tan conmovedor. Dije, no, pues yo no sé ni con qué pagártelo, ¿no? El que tiene el beneficio soy yo. Y ya llegando a mi casa, todo enamorado y conmovido con este hombre, me hizo que lo llevara a una pintura, pero ya de arte contemporáneo. Lo reproduje a él con otros elementos. Lo exhibimos en una galería y es el cuadro que tengo en mi cuarto, que bueno, me hace recordar que hay otras cosas que busca la imagen que no necesariamente son las de, pues, no sé, el piropo, vayamos a buscar otro pretexto. Bueno, le dejo hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para Israel? Sin pena, por favor. Buenos días. Tengo 2 preguntas. La una es, ¿cuál es el nombre del hotel en el que se hospedó? Y la segunda es, ¿qué consejo tendría para jóvenes que estuvieran empezando en ilustración y que quisieran publicar con las editoriales? ¿Qué nos aconsejaría? No sé cómo se pronuncia, es Winham. Bueno, en ese estoy. Yo pensé que me estabas preguntando algo personal. ¿Cuál es el hotel donde yo me quedé? ¿En la India? No, es un hotel que yo creo de los que te encuentras en la calle que no tiene ningún prestigio, es horrible. Pero además, de esos hotelitos hay miles que están enfrente de la India. Ahora, una cosa que es mentirosa en las fotos del Taj Mahal es que siempre es una foto de frente con el estanque
que se ve el espejo de la figura, y es perfecto. Bueno, pues si uno está allá te das cuenta de que solamente es el Taj Mahal, porque lo que está alrededor es una ciudad horrible que nadie visitaría si no fuera porque está eso ahí. O sea, y para que la gente viva un poco de eso, han construido hotelitos en toda esta cinturón de miseria que está alrededor del Taj Mahal. Hay buenos hoteles, pero bueno, esos no te los puedo ni siquiera decir porque no son los que yo visito. Y lo otro, yo creo que no hay fórmula para saber cómo conectarse, pero sí puede haber ciertas pistas. Una que a mí me dieron, que es la que sigo aplicando, es que aunque suene feo, y ya de por sí me imagino que son explotados, aunque suene feo, hay que regalar muchas veces el trabajo. Si a uno lo invitan a publicar algo, incluso en la cosa más modesta, y dices, no lo hago porque no me van a pagar bien, o no lo hago despreciando un poco el medio, lo más seguro es que nosotros nos estemos disparando en el pie. Lo que hay que hacer es promocionarse uno mismo, sobre todo al principio, y hay que estar aceptando a veces ciertos trabajos aunque no sean del todo bien pagados. Ya más adelante, yo creo, pues podrás empezar a negociar, pero incluso yo conozco ilustradores muy importantes que siguen cediendo con tal de que sus imágenes estén en ciertos lugares. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando alguien nos invita a una cosa que nos parece relevante, a lo mejor no hay una ganancia de otro tipo, pero el puro hecho de estar ahí ya se paga. Ahora, ustedes ya son de una generación donde hay una gran ventaja sobre la mía, que al principio nosotros teníamos que estar mandando el trabajo por correo físico, un gasto enorme, no pasaba nada y pura desilusión. En cambio, las redes sociales, el internet, bueno, ha democratizado que el trabajo circule por todos lados. ¿Cuál es el problema que yo veo? Que hay una cantidad de imágenes y muchas de una factura maravillosa que me imagino que es complicadísimo que el filtro se dé como para que una editorial tenga que escoger. Ahora, muchas veces las editoriales son conservadoras y se quedan con sus ilustradores que ya venden, que ya los conocen, y por eso el círculo es pequeño, es del tamaño de una moneda. ¿Sí? Cualquiera que esté en este medio sabe que la editora tal ya brincó a otra editorial, y es la misma que ya te trabajó, entonces te piden el trabajo de una editorial que no lo has hecho, pero porque ya la editorial previamente había trabajado contigo en otro lado. Eso es una realidad. Pero lo mejor es promocionarse uno, mover mucho el trabajo, muchas veces regalarlo y no desdeñar las invitaciones. Y la otra es que hay que ser muy disciplinado, tremendamente disciplinado. Y el trabajo, como cualquiera, esto no es exclusivo de la ilustración, es que si no le dedicamos el tiempo que exige la profesión, pues no vamos a llegar a nada, y eso significa sacrificio. O sea, a veces hay que estar sacrificando horas de estar con la gente, horas de estar con la familia, jornadas maratónicas en la noche. Todo aquel que haya estudiado artes lo sabe. Cuando tiene que entregar un proyecto, no duerme. Pues ahora imagínense, en el nivel profesional es exactamente lo mismo. Si las entregas te están matando, si tienes a la gente a un lado metiéndote látigo, pues no puedes no hacerlo, ¿no? Pero la compensación es grande. Y la compensación ya es de cada uno. Si es reconocimiento, si es éxito económico, o si es más bien una especie de felicidad interna por saber que tu trabajo sí tiene sentido. Es un trabajo que realmente tiene sentido porque va a uno de los públicos más nobles. Cuando se trata de lo que yo estoy ahorita haciendo, pero cualquier tipo de arte, el hecho de conmover o hacer que genere reflexión, sobre todo, con eso justificará su existencia. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle aquí a Israel? Ya lo matamos. Bueno, muchas gracias, Israel.